periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Información. Credibilidad. Análisis. Libertad. La Octava 8.1. Hola, soy Paola González y me puedes escuchar en Universal. Estás viendo La Octava. Quédate con nosotros. Esta es La Octava. Soy Ricardo Rafael. Estamos de vuelta y le agradezco muchísimo que participe a través de nuestras redes sociales para esta conversación. Hoy, lo anuncié desde el principio, me acompaña Jesús Ortega. Me da mucho gusto. Igualmente, Ricardo, y aprecio mucho la gentileza de tu invitación. Muy honrado, Jesús. Jesús, pues te ha tocado ser un actor, yo diría que ya entró hace rato a los libros de historia. Desde la fundación de la izquierda electoral en nuestro país, pasando por este periodo que yo ya no sé cómo llamarlo, ¿no? De la pluralidad, de la alternancia entre 97 y 2018. Te tocó ser coordinador de campaña Andrés Manuel López Obrador, te tocó ser opositor a Andrés Manuel López Obrador y te toca ahora encontrarte del otro lado de ese periodo. Yo traigo intención en esta entrevista de hacer un poco ese trabajo como de arqueología de tu biografía. Y déjame comenzar quizá con la pregunta más complicada de la entrevista. Dicen que uno aprende más de las derrotas que de las victorias. Estoy seguro que sí. Julio del 2018 fue una derrota para el PRD. Sí, desde luego. ¿Qué aprendiste? O sea, yo supongo que has tenido ahora tiempo para mirar al espejo y saber qué aprendió el PRD, qué aprendiste tú, qué aprendió Nueva Izquierda, qué aprendieron los chuchos, como se conocen, de la derrota del 18. Déjame comenzar una primera enseñanza. Creo que el PRD, al adquirir una fuerza muy importante a partir de 1997, cuando empezamos a ganar Ciudad Nezahualcóyotl, y luego cuando empezamos a ganar la gobernatura o la jefatura de gobierno, la regencia de la Ciudad de México, la jefatura de gobierno, y luego empezamos a ganar la gobernatura de Baja California y de Zacatecas, y ganamos gobernaturas en varias entidades de la República. Y entonces se creó, a mi parecer, una actitud de gran partido, una actitud de arrogancia, de que ya solo nos faltaba ganar la presidencia de la República, pero además ya teníamos candidato designado, que era precisamente Andrés Manuel López Obrador, y si no designado, nombrado desde arriba, pero no me refiero desde arriba del PRD, sino desde más arriba. No podíamos perder. ¿Era designio divino? Divino, casi. Destino manifiesto, destino para utilizar manifiesto. los términos del materialismo. Exactamente. Y por lo tanto, pues no podíamos perder bajo ninguna circunstancia. Invadió al PRD una actitud de arrogancia. ¿Tú estás hablando del 2006 o estás hablando del 2018? Estoy hablando primero del 2006. Después Ahí te tocó a ti coordinar la campaña de López Obrador. Sí, en el 2006. Te tocó incluso defender algunas mesas con periodistas, nos encontramos, sí. La disidencia, digamos, el triunfo legítimo, incluso el paro en Reforma. Ese es un momento en que tú acompañas al entonces candidato y luego ex candidato del PRD. Yo acompañé a Andrés Manuel incluso cuando él era presidente del PRD y yo era secretario general del PRD. Trabajamos juntos durante un periodo y eso me permite decirte que trabajar juntos me permitió darme cuenta de algunas coincidencias, pocas con Andrés, y muchas divergencias con el propio Andrés. La convivencia política con un personaje como Andrés y un grupo de dirigentes entre los que yo me encontraba no fue fácil. Siempre fue una convivencia de discusión, de debates y desde luego de confrontación. ¿Con Cuauhtémoc Cárdenas fue más fácil? Con Cuauhtémoc Cárdenas no dejó de haber esas diferencias, pero fue menos ríspido, fue más fácil, ¿no? Además, la figura de Cuauhtémoc Cárdenas contribuía a que
hubiera, digamos que, una actitud de mayor respeto a la presencia de Cuauhtémoc. Con Andrés hubo más discusión, Ahora, Jesús, mucho esa más mancuerna debate. que hicieron ustedes cuando él presidía el PRD y tú llevabas la parte de la operación, es la que llevó a todos los triunfos que me cuentas. Un Es correcto. pragmatismo político que hizo que ganaran gubernaturas, que el PRD creciera, se expandiera. Es decir, como fórmula política era formidable. Es correcto, y creo que el pragmatismo posibilitó que el PRD tuviera un gran crecimiento en muchos sentidos, pero sobre todo desde el punto de vista de posiciones de poder. Pero el olvido del pragmatismo, a mí me parece que fue una de las causas, ahora que me preguntas de las derrotas, una de las causas que el PRD empezara a declinar, y me estoy refiriendo al pragmatismo para hacer grandes reformas político y electorales, grandes reformas de carácter social que permitían que la izquierda democrática ocupara espacios, la izquierda electoral avanzara, pragmatismos para hacer alianzas. ¿Cómo podíamos sacar reformas tan importantes como las de 94, 96 si no hacíamos alianzas en el Congreso de la Unión con el PAN o con otros partidos? ¿Cómo lográbamos mayoría en el Congreso de la Unión? Es más, alianzas y acuerdos hasta con el PRI, desde luego, para poder sacar algunas reformas constitucionales que se requerían y que eran indispensables para todas estas reformas. Desde el origen, López Obrador fue desconfiado de los otros partidos. Y desconfiado de estas reformas. Siempre se opuso. Desconfiado, sí, pero no sé si de las alianzas o de los aliados, pero en efecto no se sintió nunca cómodo en alianza con el PAN, mucho menos con el PRI, y sentía la posición más reformista que encabezaban los chuchos como una suerte de traición. Sí. Algún día criticó muy fuerte a los moderados, ¿no? Sí. A los reformistas, y claramente se refería a ustedes. Es decir, ese tipo de vínculo con el PRI, con el PAN, era lo que lo distanciaba de ustedes, dicho por él. Evidente. ¿Qué es lo mismo que te distanciaba a ti Sí, de López Obrador? Exactamente, evidentemente esa era la principal diferencia, una diferencia de carácter político, y la ubicas de manera perfecta. Él fue jefe de gobierno, resultado de una reforma cuya mayoría se constituyó entre priistas, panistas y perredistas. La reforma del 96. La reforma que empezó de 94 96. Mm. Pero él estaba en contra de esa reforma. Mm. Él no avalaba esa reforma, y en todo caso dejaba que los diputados y el grupo de dirigentes reformadores avanzáramos, pero no se oponía, pero no se enfrentaba a la reforma, porque sabía que a final de cuentas eso ayudaba al desarrollo del país. Ahora, Jesús, si tú hubieses tenido un profeta del futuro que en el principio de este siglo te hubiera dicho que el descrédito del PAN, del PRI, del sistema justamente que reformó esas leyes del 96, iba a ser tal en la población que valía la pena estar muy, muy lejos de esos actores, ¿qué le hubieras dicho a ese profeta? Porque la historia acabó dándole la razón, es decir, el descrédito ha sido del tamaño de su triunfo, y no fue él el que provocó ese descrédito, pero sí fue el que recogió al país en donde esa derrota dejó muchas de las instituciones. Más bien yo creo que también es otra enseñanza del 2018. Andrés Manuel fue hábil, nadie le puede quitar esa virtud para apoyarse en el descontento social, pero no de 1 o 2 años antes, sino de un descontento y de un rencor social que se vino acumulando durante décadas, durante mucho tiempo, y que permitió una terrible desigualdad económica y social en nuestro país, pero sobre todo un gran descontento social por los abusos de que era víctima la población. Esa fue por eso creo que fue el candidato que aprovechó el rencor social acumulado. Hay una frase de Lenin que es durísima.
Dice, yo no le arrebaté el poder a nadie, lo recogí del suelo donde alguien lo había dejado. Es correcto. Él no arrebató, tomó el poder Sí, y de un tiradero que era incalculable. Por eso te digo, si alguien te hubiera dicho que ese descrédito iba a ocurrir, de todas maneras hubiera valido la pena, por ejemplo, apostar por el Pacto por México, que ese es como el siguiente momento de la reforma. En mi caso, de todas maneras hubiera valido la pena, porque ese descrédito al que tú haces referencia va a ser muy temporal, Ricardo. ¿Estás seguro? Va a ser muy fugaz. Lo está haciendo ya, porque ahora estamos viendo que muchas de las reformas en el caso del Pacto por México están siendo aprovechadas por Andrés. Por ejemplo, la reforma fiscal. ¿Qué modificación ha hecho a la reforma fiscal? Es más, yo digo que la reforma fiscal del Pacto por México es la que le ha permitido cierta tranquilidad en el manejo de los recursos. Pero es el peor de los modos posibles. Lo que sí funciona el Pacto por México no va a ser atribuido a sus arquitectos. Y lo que funcionó mal va a ser atribuido a sus arquitectos. Insisto que temporalmente, porque la reforma en telecomunicaciones no está ahora hablando de que va a comunicar a todo el país. Pues lo va a poder hacer porque se terminaron con los monopolios. O se terminó con el monopolio en las telecomunicaciones, y eso fue resultado del Pacto por México. Y es más, creo que su decisión más errónea, hay muchas, pero la decisión más errónea de Andrés fue echar para atrás la reforma educativa. Lo que ha echado para atrás de la reforma educativa, por ejemplo, terminar con las escuelas de tiempo completo, o no financiar las escuelas de tiempo completo. Por ejemplo, terminar con la evaluación constante, permanente de los maestros para que estos pudieran estar en mejores condiciones para impartir educación de calidad. Por ejemplo, el sistema, quitarle a el sindicato el control de la educación, que fue resultado del Pacto por México, y ahora que Andrés le regrese. Habrá que ver si lo regresa. Pues ya se lo regresó. Yo todavía veo ahí. Se lo regresó al CENTE y se lo regresó a la CENTE. El control, la educación pública, que debería de ser un, sí, monopolio del Estado. Déjame ponerme duro. Esto es una excepción del libro de historia. Yo me pregunto si popularmente cabe que partidos que han perdido casi toda su militancia, o sea, el otro día los números de la pérdida de la militancia en el PRI, en el PAN, en el PRD, incluso en Morena, pueden recuperarse en esta circunstancia. Y déjame ir más lejos. Partidos que se confundieron, por ejemplo, la alianza del 18 PAN-PRD, ¿no? Que acabó haciéndoles más daño que bien. Hoy lo sabemos, no se sabía en ese momento. Si se pueden recuperar con identidad propia después de lo sucedido. Los sistemas de partido o los sistemas democráticos con un régimen de partidos tienen ascensos y descensos. No verás nunca un sistema político en permanente ascenso hasta el infinito. Te voy a poner algunos casos muy notables. El caso de la República de Weimar, en Alemania. Pues los alemanes eran un ejemplo en ese tiempo de la República de Weimar. Alemania era una república rodeada de emperadores. Cayó en crisis. ¿Y quién ascendió al poder? El Tercer Reich. El Tercer Reich, Hitler. La República Española, tan ejemplar en muchos sentidos. En una apuesta a la vida democrática. ¿En qué terminó? En el golpe de Estado de Franco. Yo digo, y si vemos en el caso de América Latina, también verás ascensos democráticos con sistemas de partidos sólidos, con partidos sólidos, y también vas a ver periodos de descenso. A ver, eso es lo que está pasando en México desde el punto de vista histórico. Ahora déjame utilizar la metáfora. Estos momentos, Weimar, sobre todo después de la Segunda Guerra, después de la Primera Guerra, y desde luego la República Española, lo que hicieron fue
cerrar toda la etapa anterior. O sea, no hay un solo político que haya sobrevivido de la República de Weimar. No hay un solo político que haya sobrevivido, incluso por los años, de la República Española. Porque es decir, es como Moisés, ¿no? Hay que pasar varias generaciones cruzando el mar y el desierto para que se reinvente. Si yo sigo esta metáfora y vamos hacia allá, ¿cuál es la reinvención de la pluralidad partidaria? ¿Qué partidos podrían constituirse junto con Morena en eso que se llama la Cuarta Transformación? ¿Qué tipo de liderazgos políticos, Jesús, distintos a los de Weimar y a los de la República Española? En España hubo una etapa de oscuridad con el franquismo. 30 años, más. Pero resurgió un sistema de partidos profundamente democrático, que en muy poco tiempo transformó la sociedad española, la sacó de la oscuridad y lo puso en un estadio de libertades y de vigencia de principios democráticos muy superior a otros países europeos, y ya no se diga a otros países de otros continentes, en España. En Alemania pasó lo mismo. Hoy, por ejemplo, en Alemania, aparte de lo terrible que fue el totalitarismo nazi, hoy en Alemania gobierna una coalición de demócratas cristianos y de socialdemócratas. Y Alemania es el país, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, más estable en Europa. Si estuvieses hablando hoy con el liderazgo político mayoritario, te diría que muy probablemente el fascismo o los regímenes autoritarios eran los que se habían vivido hasta antes de julio del 18. Lo que veo, no. Hubo en México durante mucho tiempo un régimen de partido de Estado con un presidencialismo casi a llegar al término del fundamentalismo. Díaz Ordaz. Díaz Ordaz y otros presidentes autoritarios. Las monarquías sexenales a las que se refería Cosío Villegas. No, era un autoritarismo, pero no llegó a ser el fascismo que vimos en Argentina o el fascismo que vimos en Chile con Pinochet o el de Stroessner en Paraguay o en otras repúblicas latinoamericanas. Aquí hubo Vargas Llosa le llamaba la dictadura blanda. No, yo más bien veo que de estas 4 décadas de ascenso democrático que tuvo el país con el régimen de partidos en donde participó el PAN, el PRD, el PRI y otros partidos, el riesgo es el que pasó la República de Weimar. El riesgo es ¿Tú compararías a la Cuarta Transformación con Franco o con el nazismo? Es que de plano te llevarías allá las cosas. Es que hay algunos elementos, cuando menos, que hacen que pensemos en esa posibilidad. Por ejemplo, esta idea del supremacismo moral. Esta es una base de los fascismos, de todos los fascismos cuando tuviste existentes. Presencia de corrupción tan grande, ¿no requieres poner la moral otra vez por delante? No, porque... O sea, digamos, no es la primera vez que en México, después de una época de corrupción muy grande, de la Madrid, se habla de moral otra vez. O sea, y vamos a irnos para atrás, ¿no? Y no sé cuántos. Después de Miguel Alemán, te podría decir Ruiz Cortines. Es decir, después de épocas de corrupción, pues la moral vuelve a ser tema. Es como difícil que no lo sea. Sí, pero... Ahora, no sé si eso sea supremacismo racista, como el de Hitler, es otra cosa. No, es que cuando dice Andrés que su oposición está moralmente derrotada, está hablando de un supremacismo moral, y no la moral entendida como ética, sino la moral entendida como un pensamiento de un iluminado que quiere imponer esa visión de moral al conjunto de la sociedad. No es el tema de la ética pública, que en realidad así es como debiera de entenderse la lucha contra la corrupción. No es la ética pública sostenida en la Constitución y en las leyes como lo fundamental para combatir a la corrupción. No, es una visión moral. Ahora fueron las feministas, un grupo de feministas, a entrevistarse con López Obrador. Hoy lo relató el propio López Obrador. Y le dijeron que no había respuestas a la problemática de los asesinatos hacia las mujeres por su condición de mujer. ¿Qué les contestó? No voy a cambiar mi visión.
ustedes tienen una visión feminista. No la comparto. Ni comparto que así se va a resolver el problema de la desigualdad entre mujeres y hombres. Lo dijo, se va a combatir con una purificación del espíritu, con una visión moral, con amor. Eso no es ética pública, eso no son leyes, ese es pensamiento cuasifascista. Se me fue el tiempo y me encantaría continuar esta conversación. Creo que la estamos dejando a la mitad. La estamos dejando a la mitad, de verdad. Vienen los periodistas y me quitan este micrófono. Jesús, te agradezco muchísimo. La estamos dejando a la mitad y ojalá podamos seguir comentando sobre este Muchas tema. gracias. Ricardo, Jesús Ortega gracias. con nosotros aquí en La Octava. Me voy y nos escuchamos mañana. Por fin es viernes. Le agradezco muchísimo que me permita compartir y partir el día aquí todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hasta mañana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Magua Romero de Universal, la estación de los clásicos. Te invito a que disfrutes la programación de La Octava. Los periodistas. Lo que causó el enojo y cambió el ritmo de la marcha fue que había compañeros reporteros subidos ahí grabando. Ellas mismas venían cuidándose, empezaron a detectar que había compañeras infiltradas. Que nosotros hicimos igual marabunta y la comisión fue cuando nos reportaban algo así, era